Hola, ¿qué tal están? Tutorial de Thomas Hobbes y de John Locke. Thomas Hobbes desarrolló una teoría del Estado que realmente fue fundamental para comprender la filosofía política del siglo XVII y que también ha sido muy estudiada a lo largo de la historia de la filosofía. Thomas Hobbes nació en el año 1588 y murió en 1679, hijo de un pastor protestante, estudió en Oxford. Aunque no tenía demasiado interés por la escolástica, que entonces predominaba en aquella universidad, pues la leyó y su trabajo como tutor de familias nobles le permitió viajar por Europa y conocer en Francia a Descartes y en Italia a Galileo. Fue también durante años secretario de Francis Bacon. Era partidario del rey Carlos I frente al Parlamento, de forma que cuando Cromwell instauró la República, Hobbes se exilió en París y pues allí escribió una obra que publicó por partes, De Cive, en el año 1641, en torno a la política, De Corpore, en 1655, sobre los cuerpos naturales, y De Homine, en 1658, acerca del hombre. De todas formas, su obra más conocida es Leviatán, de 1651, una teoría acerca del Estado, que era una defensa del absolutismo. Sin embargo, su posición anticlerical defendía que la autoridad religiosa debía estar en manos del rey, le distanció de los círculos monárquicos franceses influidos por la jerarquía católica. De vuelta a Inglaterra y restaurada su monarquía, pues tuvo el favor del nuevo rey, Carlos II. Hobbes vivió sus últimos años dedicado a la realización de trabajos literarios y también hay que decir que la acusación de ateísmo le supuso el enfrentamiento con algunos obispos de Inglaterra y la Universidad de Oxford condenó y quemó sus libros unos años después de su muerte, ocurrida en 1679. En Francia, Hobbes había quedado impresionado por la obra de Descartes y su rigor científico, pero no estaba de acuerdo con la interpretación cartesiana del cogito, del acto de pensar. Pensaba él mismo, o consideraba, no se deriva que la sustancia que piensa sea un espíritu sin relación con el cuerpo, ya que el pensamiento podría ser producido por determinados cuerpos. En la filosofía de Hobbes, por tanto, el mecanicismo, que Descartes había aplicado solo a los cuerpos, se extiende también al ser humano y a su organización en sociedad. Este mecanicismo implica, el mecanicismo de Hobbes supone un materialismo, ya que para él todo lo que existe es materia y movimiento, y la realidad se explica por las fuerzas físicas conatus que ejercen los cuerpos. Por tanto, desde su perspectiva, se debe excluir a la teología para no tener conceptos oscuros e improbables. En cuanto al fenomenismo, lo que conocemos para él no es más que lo fenoménico, el fenómeno, es decir, el efecto de los cuerpos exteriores, se podría decir, sobre el sistema nervioso, que produce a partir de este efecto sensaciones y pensamientos. En cuanto al nominalismo, Hobbes considera que el ser humano da nombre a estas sensaciones y pensamientos, entre los que se establecen asociaciones mecánicas. Lo que denominamos conceptos universales son en realidad palabras que acumulan en un solo nombre las semejanzas o similitudes observadas por los sentidos. En relación con el determinismo, considera que puesto que el hombre está inmerso en este sistema mecanicista, la libertad no es otra cosa que la falta de obstáculos exteriores, se podría decir, para llevar a cabo una acción. En este sentido, se trata de una libertad externa. Así, un hombre libre decide portar armas si no existe un rey que se lo impida. En cuanto a la moral, se basa en nuestra aprobación de las sensaciones agradables y nuestra desaprobación de las desagradables. Por ejemplo, consideramos que la paz es buena porque nos produce sensaciones agradables. En cuanto a su filosofía política, se puede afirmar que Hobbes trata de fundamentar los principios de la sociedad civil en la naturaleza humana, entendida según este mecanicismo. Y podemos decir que él considera la igualdad natural de todos los hombres, por la cual todos desean lo mismo y buscan su propia conservación y satisfacción. Esto para él es una regla de vida, una regla de sociedad incuestionable. Todos tienen el mismo derecho, sobre todo, y de esta igualdad nacen la competición y la desconfianza mutua. La consecuencia es un estado de guerra de todos contra todos y de forma incesante también. Por tanto, si el poder está repartido por igual, todos pretenderán hacer prevalecer su derecho y así sobrevienen el caos y la guerra, según Hobbes. En una situación así, no hay condiciones para la industria, ni el comercio, ni la convivencia, y la vida del hombre es solitaria, pobre, embrutecedora, sucia y corta. Hobbes, por tanto, niega que la sociabilidad humana sea algo natural, ya que considera que el hombre es un lobo para el hombre, afirma en su De Cive.
y por tanto está en desacuerdo con la concepción tradicional aristotélica de que el hombre es un animal político por naturaleza. En este estado de guerra no puede hablarse de injusticia, puesto que los conceptos de derecho e ilegalidad, de justicia o de injusticia, están fuera de lugar. Allí donde hay poder común, o allí donde no hay poder común, para ser más exactos, no existe la ley, y donde no existe la ley no puede haber justicia. En ese sentido, en el Leviatán, Hobbes afirma que podemos decir que una ley natural, la lex naturalis, es un precepto, una ley general que se descubre con ayuda de la razón, según la cual un hombre ha de evitar lo que puede destruir su propia vida o privarle de los medios para conservarla, así como hacer todo lo que él crea mejor para preservarla. Hobbes también afirma la necesidad de un pacto social. De esta manera, el pacto es el contrato por el cual los hombres dejarán atrás el estado de naturaleza. Lo que los empuja a este pacto es el miedo constante y universal asociado al estado de naturaleza y al riesgo de muerte permanente. Por tanto, lo que lleva a cada individuo a considerar que concluir dicho pacto conviene a su interés es un cálculo racional. De esta forma, el pacto entre los hombres producirá la sociedad al mismo tiempo que el Estado, condición de posibilidad necesaria para la vida en sociedad. El Estado, por tanto, para Hobbes, concentra el poder supremo. Se encarna en un monarca o soberano absoluto que Hobbes lo llama el Leviatán. Por otra parte, también es evidente que para los individuos el pacto supone un contrato por el cual transfieren a un soberano los derechos ilimitados que tenían en el estado de naturaleza. Es entonces cuando aparece el estado sociedad civil, en el que las tendencias individuales, la enemistad y la guerra quedan controladas por el temor al poder del soberano, y una vez constituido el Estado, el pacto es ya irreversible. A partir de ese momento, el poder soberano es la suma de todos los poderes individuales. Sería, por tanto, para Hobbes un poder que es absoluto, indivisible, porque los poderes diversos se limitarían mutuamente. Del soberano dependen la justicia y la distinción entre el bien y el mal. El soberano asume también la autoridad religiosa, porque el Estado no puede reconocer una autoridad independiente. Además, el uso legítimo de la violencia pasa a ser monopolio del Estado, puesto que el pacto social implica que los ciudadanos han delegado en el soberano, se podría decir, pues su derecho a ejercer la violencia para defenderse. Por otra parte, el soberano no puede hacer un ejercicio abusivo del poder. Eso sería contrario al Estado, a las leyes del Estado, porque este abuso debilitaría al Estado, ya que provocaría la resistencia de los ciudadanos y facilitaría que otro Estado, otro Leviatán más poderoso pudiera conquistarlo. En relación con la libertad de los súbditos con respecto al Estado, Hobbes considera que esa libertad se limita a las acciones que no están reguladas por la ley. Hobbes también señala que el ciudadano puede desobedecer al Estado cuando es obligado a perjudicarse a sí mismo. Eso no sería justo. Por ejemplo, matarse o no resistir a los que le atacan, por ejemplo, puesto que el pacto estatal se hizo precisamente para garantizar la protección de los individuos que lo firmaron, que lo suscribieron. En este sentido, de la filosofía política de Hobbes se deduce o se desprende una concepción pesimista de la naturaleza humana, que sin embargo queda reducida o mitigada por la confianza en el ejercicio de la razón. En el estado absolutista o totalitario que propone Hobbes, solo la conducta racional del soberano puede evitar los abusos del poder. Por tanto, por eso el Leviatán se ha concebido a veces como una gran máquina asistida por una especie de tecnócratas, de manera que pudieran evitarse los problemas derivados de las debilidades humanas del soberano. Y además, el poder absoluto del soberano no tiene en Hobbes ninguna relación con la teoría del derecho divino de los reyes, como se podría pensar. En este sentido, es una teoría que podemos considerar revolucionaria, que señala la importancia del poder en la vida social y que puede considerarse realista, en la misma línea que la de Maquiavelo. La teoría del Estado de Hobbes, por tanto, es una justificación del absolutismo que debe marcarse en un contexto histórico, una Europa todavía recorrida por la intolerancia religiosa y una Inglaterra inmersa en revoluciones y luchas por el poder. En cambio, John Locke es el creador del liberalismo político, a diferencia de Hobbes.
John Locke nació en 1632 en Inglaterra y murió en 1704. Estudió filosofía, medicina y ciencias naturales en Oxford y ya como profesor en la misma universidad comienza un periodo de formación intelectual a partir del interés que siente por Descartes y por Hobbes. Entra activamente en política cuando acepta el puesto de consejero de Lord Ashley, conde de Shaftesbury, fundador del partido Whig, que representaba, como hemos visto, o como se sabe, a la burguesía liberal y a la autoridad del Parlamento frente a la monarquía. Locke sufre en los años siguientes los vaivenes políticos que afectan a Lord Shaftesbury y se ve obligado a salir del país en 2 ocasiones. En cuanto a sus obras, escribió sobre todo unas obras realmente esenciales como es Ensayos sobre el entendimiento humano, de 1690, y también 2 tratados sobre el gobierno y otras obras, Cartas sobre la tolerancia, etc., en la que expresaba también su posición en materia religiosa. Locke está considerado, por otra parte, el fundador del empirismo moderno y del liberalismo, y es el primer teórico del liberalismo político. Está preocupado por las cuestiones éticas y políticas y quiso someterlas a un tratamiento científico, pero este proyecto exigía también delimitar las posibilidades de nuestro conocimiento. La consecuencia es que encontramos en Locke una teoría del conocimiento también y una teoría política. Me voy a centrar sobre todo en la teoría política de Locke, en su liberalismo, y en ese sentido la contribución de Locke al pensamiento político ha sido fundamental y está recogida en sus 2 tratados sobre el gobierno civil y en su carta o sus cartas sobre la tolerancia. El estado de naturaleza supone, para la reflexión de Locke, que hay que partir del concepto de derecho natural, como en Hobbes. Existe una ley natural que rige en el estado de naturaleza antes de constituirse en sociedad las relaciones entre los hombres. Esta ley es la razón misma. La razón enseña a todos los hombres que son iguales y libres de ejercer su derecho a la vida y a la propiedad. Pero también les enseña que, a diferencia de Hobbes, este derecho natural de cada uno está limitado por un derecho igual de sus congéneres y que en consecuencia es necesario el respeto mutuo. Este respeto no excluye, para Locke, que existan castigos a los infractores de la ley natural. Por otra parte, Locke vuelve a ponerse a Hobbes al señalar que el estado de naturaleza no implica la guerra, que solo se produciría si algunos individuos recurriesen a la fuerza para imponer su voluntad sobre los demás. Y aquí aparece también la cuestión del contrato social. Los hombres se organizan en sociedad mediante un contrato fundamentalmente para evitar la guerra y garantizar de manera pacífica los derechos naturales. El poder civil, por tanto, no supone una pérdida de estos derechos salvo el de la administración de la justicia. Si en el estado de naturaleza la libertad consistía en no estar sometido a ninguna voluntad, en sociedad consiste en no estar sometido más que al poder elegido de común acuerdo. Este poder, elegido por los ciudadanos, es un acto de libre consentimiento, no puede ser un poder absoluto ni arbitrario, como defendía Hobbes, y para evitar este peligro propone una separación de poderes. Un poder legislativo, cuya función debe ser promulgar leyes iguales para todos y dirigidas al bien del pueblo, y este poder debe ejercerlo una asamblea. También debe existir un poder ejecutivo, subordinado al legislativo, ante el que debe rendir cuentas, y que ponga en ejecución las leyes promulgadas por este último. Y el Ejecutivo debe incluir el poder federativo, cuyo objeto es la relación del Estado con otros Estados. Con esta propuesta, Locke se convierte en el representante de la ideología liberal, se podría decir, limita el poder de la monarquía de forma indudable, rechaza también terminantemente la teoría del derecho divino de los reyes y legitima la separación entre el rey y el parlamento, establecida definitivamente en Inglaterra a partir de la Revolución de 1688 y de la llegada al trono de Guillermo de Orange. Además, Locke entiende que, en última instancia, ha de ser el pueblo el juez de los gobernantes, ya que es el pueblo, y también en esto se opone a Hobbes, el que debe tener el poder supremo sobre la Asamblea Legislativa y el poder ejecutivo y ejercer su derecho a defenderse de los abusos de ambos recurriendo a la resistencia activa. En cuanto a la tolerancia religiosa, en su carta sobre la tolerancia, Locke establece también los límites entre Estado e Iglesia. El Estado debe ocuparse de los bienes civiles, en definitiva, de la vida, de la libertad, de la propiedad, pero no de la salvación del alma. Por otra parte, para Locke, la fe no puede ser inculcada a la fuerza. El poder civil no debe, por tanto, intervenir en materia religiosa, ni la Iglesia debe pedir que lo haga.
tampoco la Iglesia, desde su análisis, puede intervenir en los asuntos civiles ni recurrir a la fuerza. Esta tolerancia, sin embargo, tiene unos límites. No debe ser tolerante con los intolerantes ni con los que niegan la existencia de Dios, lo que defiende en términos generales un Estado tolerante en materia de religión, y afronta de este modo un problema importante en la Europa del momento, y especialmente en Inglaterra, un país en el que las luchas políticas siempre habían estado relacionadas con posiciones religiosas. En este sentido, también se puede decir que en cuanto a la teoría moral, los principios empiristas determinan la filosofía moral de Locke, puesto que todo lo que podemos conocer por la experiencia son ideas simples. Y puesto que no hay ideas innatas, tampoco hay principios morales innatos y por lo tanto universales. Locke, en consecuencia, constata a partir de la experiencia que no hay verdades prácticas, es decir, de carácter moral, que sirvan para gobernar nuestros actos, admitidas por todos los hombres. Por otra parte, la moral para él vendría a ser una ciencia de las costumbres y por tanto un problema social, puesto que el ser humano es miembro de un grupo social. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo.